Yo quisiera empezar diciendo que pues para la ANDI, quienes no me conocen, yo soy Alejandro Laya, gerente de la seccional de la ANDI en Antioquia. Pues desde hace algunos años hemos tenido una preocupación y también una ocupación importante en los temas internacionales. En el año 2020, el presidente de nuestro gremio, Bruce McMaster, en compañía de otro grupo de economistas liderados por Ricardo Hausmann, participaron de lo que fue la misión de internacionalización para Colombia. Y en esa misión de internacionalización pues se dieron los primeros lineamientos de los desafíos que el país enfrenta en materia de internacionalizar sus empresas, sus economías. Y allí básicamente pues habla de unas dimensiones, una por supuesto alrededor del comercio internacional, muy importante, la clásica digamos como la tradicional, pero se exploraron y se plantearon otras dimensiones como es el talento humano, la necesidad de tener talento humano en los dos sentidos, internacional en nuestras empresas, colombiano por fuera, conectado con el mundo, interculturalmente, bilingüismo y otros idiomas, ahí había un componente importante. Un tercero tenía que ver con todos la transferencia de tecnología, cómo la transferencia tecnológica en sí mismo nos ayuda o es un factor para conectarse con el mundo, con la ciencia global, con el conocimiento global, con la innovación global, y eso es fundamental en que una empresa pues pueda estar en la frontera de la técnica, en la frontera del conocimiento y pueda estar conectada con mercados internacionales. Cuarto, las cadenas globales de valor, cómo las empresas realmente se conectan con estos flujos internacionales de proveeduría, de recursos que tenemos a nivel global, con las presiones pues, que sabemos que se generaron en pandemia y las reconfiguraciones de las cadenas globales de valor luego de la pandemia. Y finalmente, pues todo este tema de los recursos naturales y la riqueza de recursos naturales que tenemos en un país como Colombia, como enclave de las demandas internacionales, como por ejemplo, que una empresa cada día sea o que sus productos de una empresa sean emitidos con una baja huella de carbono, como un país como Colombia, que nuestras fuentes de producciones de energía están basadas en recursos naturales, nuestra matriz energética, el 80% es hídrica, pues es un gran elemento de competencia a nivel internacional de un producto que está hecho en otra economía, donde sus fuentes energéticas son con combustibles fósiles y el producto en sí mismo, solamente por hacerlo en Colombia, tendría una menor huella de carbono. Elementos como esos nos dan, digamos, también una oportunidad de competir a nivel internacional basado en toda esta riqueza de recursos naturales. Esta misión se le entregó al país, pues luego digamos que inspiró una segunda etapa de trabajo ya a nivel local, ya a nivel de un grupo de aliados a nivel de Antioquia, que fue construir un índice de internacionalización para las empresas. Y lo que hicimos allí, en una alianza con un grupo de instituciones, la Cámara de Comercio, ProAntioquia, ProColombia, pues fue hacer una medición ya a nivel de firma, a nivel de cada empresa, para entender cada una de las empresas cómo estaba frente a los retos y a las dimensiones que planteó la misión de internacionalización. Lo que allí encontramos era algo que ya pues intuíamos y es el bajo nivel de internacionalización de nuestras empresas. De una escala del 1 al 100, las empresas que logramos medir se encontraban en un promedio del 12,5. Digamos que de alguna manera pues la única dimensión en la que hay bastantes avances o tienen avances son los de comercio internacional, pero incluso aquellas empresas que tienen ventas internacionales pues tienen grandes deficiencias en las otras 4 dimensiones que acabo de mencionar. Entonces digamos que esa medición que está disponible, publicamos un índice, lo pueden buscar en Google, está en la página de la ANDI, hay información muy valiosa de cómo medirlo a nivel de la empresa. Pues luego, digamos que en nuestra junta directiva con las empresas que orientan el trabajo de la ANDI en Antioquia, pues lo que hicimos fue, bueno, cómo continuamos el trabajo al interior de nuestras empresas afiliadas, las empresas que hacen parte del ecosistema de la ANDI, empresas del departamento de Antioquia, en ayudarlas, acompañarlas, digamos, puertas adentro a que se muevan de una manera más decidida de cara a la internacionalización. Y ahí es donde nace esta alianza con Confama, un gran aliado nuestro en estos temas de desarrollo empresarial y muchos otros temas sociales, pero particularmente en este tema donde vamos pues a buscar cómo logramos que las empresas con un acompañamiento específico, con una metodología que ya en su momento pues les contaremos como con más detalle, exploramos estas 5 dimensiones en un acercamiento que no va a ser solamente teórico sino también práctico, con acciones reales, ejecutables, planes de cara a la internacionalización, conexiones concretas,
con toda esta red de aliados que hemos desarrollado en el ecosistema de la ANDI y comenzar, digamos que ese es un primer comienzo con un primer grupo de empresas que serán 30, pero pues cómo lo vamos creciendo a medida que vamos ganando un poco de experiencia, trayectoria y más aprendizaje de cara a la internacionalización. Así que bienvenidos nuevamente, muchas gracias por unirse pues esta mañana, el día de hoy. Y bueno, y vamos a entrar en materia porque vamos a continuar pues como con un panel con unos invitados pues maravillosos que nos van a ayudar un poco a entender desde su perspectiva cómo podemos abordar estos temas en materia internacional. Entonces, en este orden los voy a invitar que pasen acá al auditorio. Voy a pedirle pues a Ariel Montenegro, presidente pues del grupo Sofasa, miembro de la junta directiva también de la seccional Antioquia, a que nos acompañe. Ariel hace parte ya de esa dinámica internacional. Ariel es argentino, es nacido en Córdoba, es ingeniero mecánico de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, con estudios en el Instituto Técnico de Renault. Comenzó su vida profesional cuando ingresó a Renault Argentina como aprendiz en el año 2005. Del 2005 al 2014 se desempeñó en logística industrial, cadena de suministros y finanzas. En el 2015 se convierte en gerente de logística industrial en Argentina. En 2017 ocupó el cargo de Industrial Performance para apoyar la transformación de la planta de FCI y se muda a Brasil cuando llega como secretario ejecutivo para la región de América. Luego viaja a Francia y estuvo en Francia, entiendo, desde el año 2020, donde tuvo distintos roles. Trabajó de la mano del director ejecutivo en el desarrollo de la estrategia Renaulution, y desde febrero del 2022 es presidente de Sofasa Colombia y director comercial de Sofasa Colombia. Ariel, bienvenido y gracias por acompañarnos. Newman Giraldo, CEO de Cielum Health. Bueno, Newman es químico farmacéutico de la Universidad de Antioquia, máster en administración de empresas de la Universidad de AFIT y máster en atención farmacéutica y doctor en farmacia asistencial de la Universidad de Granada, España. Actualmente es el CEO y cofundador de una empresa que se conoce como Cielum Health. Es una health tech enfocada en la generación de bienestar y sostenibilidad para los sistemas de salud a través de la gestión del riesgo de la salud, apalancándose en la analítica avanzada de datos y tecnologías. Bienvenido y adelante, gracias. Margarita Nado, gerente de competitividad de Seguros Sura, es ingeniera mecánica, especialista en gerencia de proyectos y MBA con énfasis en mercadeo, además de contar con experiencia como coach ontológico. Una profesional con 23 años de experiencia laboral, 19 de ellos en empresas del Grupo Sura. Se ha desempeñado como líder de negocios de vida y rentas y actualmente es la gerente de competitividad empresarial de la compañía. Margarita, adelante y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y Sebastián Toro, líder de desarrollo de negocios de Nutrading. Sebastián es negociador internacional de la Universidad de AFIT, es especialista en gerencia de mercadeo y máster en coaching ontológico. Ha liderado áreas de mercadeo para licores y Compañía Nacional de Chocolates. Es cofundador de Open Lab y Bennett, negocio de nutrición del Grupo Nutresa. También se ha desempeñado como líder de proyectos de emprendimiento del Grupo Nutresa y actualmente es el encargado del desarrollo del negocio de Nutrading, una compañía filial del Grupo Nutresa, del grupo empresarial, que inspirado en modelos colaborativos desarrollados en el mundo, busca contribuir al desarrollo exportador del país gracias al conocimiento, capacidades y experiencia en procesos de internacionalización del Grupo Nutresa. Adelante, Sebastián, y gracias por acompañarnos. Jimena Valencia, directora de estrategia de negocios de Araujo Ibarra. Jimena es profesional en comercio exterior de la Universidad del Valle y máster en dirección de comercio internacional de la Universidad de Villanueva. Cuenta con más de 13 años de experiencia desempeñándose en roles de logística internacional, facilitación de comercio en diplomacia comercial. Actualmente es la directora de estrategia de negocios de Araujo Ibarra, consultores internacionales. Previamente se desempeñó como asesora en ProColombia y posteriormente fue la directora encargada de la oficina de ProColombia Suroccidente. Jimena, adelante y bienvenida. Y bueno, este panel lo va a moderar María Luisa. De María Luisa no tengo todo el perfil. María Luisa, responsable de empresas en Confama, una gran aliada en este desarrollo. Y bueno, María Luisa, adelante y muchas gracias. Alejo, mil gracias a ti, gracias a todos por estar acá y a este tremendo panel que nos va a acompañar en esta mañana. Yo me presento un poco para empezar la conversación. Bueno, como decía Alejo,
trabajo en el negocio de empresas en Confama, soy responsable de los temas de gerencia social y de relaciones internacionales. También pues quiero darle un saludo a todos en esta mañana que nos están acompañando, que se han animado no solamente a conversar acá, sino a crear también diferentes herramientas y posibilidades para acompañar y acelerar este proceso también de internacionalización empresarial. Yo quiero simplemente compartirles que para Confama, como caja de compensación, los elementos de internacionalización nunca han estado por fuera de las preguntas, siempre han estado incluso en otras dimensiones o en otros momentos, desde los temas de cooperación internacional, los temas de alianzas, siempre los hemos visto como un elemento que es un motor de desarrollo. Y este año precisamente, además con el equipo de desarrollo empresarial y otros equipos que hacemos, con los que hacemos sinergia también internamente y con ustedes, pues decidimos emprender también ese reconocimiento de la plataforma empresarial que podemos conectar alrededor del talento, alrededor de la formación y los procesos, para que acompañemos esos retos que ese índice de internacionalización, que lo celebro muchísimo, porque pues nos da un mapa y una hoja de ruta muy clara y estructurada también como antioqueños, saber cómo, dónde estamos parados realmente a nivel empresarial frente a la internacionalización. Y creo que es una provocación para realmente ponerle un ejercicio concreto y herramientas claras a que cada vez más esa foto que se sigue tomando a través del índice pues siga avanzando. Y yo creo que por eso hoy tenemos aquí también un público que está muy interesado en todas estas temáticas. Y yo creo que lo primero cuando uno empieza a hablar de internacionalización pues también es perderle un poquito como el miedo al asunto, ¿cierto? Creo que pues muchas veces la internacionalización, sin duda, como motor de desarrollo, no solo de desarrollo social, sino de desarrollo económico, de competitividad, está súper comprobado finalmente el crecimiento empresarial también que se puede desarrollar cuando nos integramos globalmente, desde el talento, no solo exportaciones, sino el talento, los flujos de recursos, de inversión extranjera. Ahora Medellín sin duda está en una posición también de conexión global que tenemos que ver de una mirada positiva también, la cantidad de diferentes profesionales que encuentran en nuestra ciudad una posibilidad también para crear sus empresas, para conectar ese tejido de hacer socios, de ver nuevos negocios, de crecer también en diferentes perspectivas lo que se ha desarrollado como territorio. Yo creo que esto también es una oportunidad que nos invita a hacernos la pregunta, y como hacía la reflexión esta semana con el equipo, hay que botarle el miedo. Internacionalización a veces se queda como una palabra muy grandota, y vamos a hablar un poquito de eso entonces desde esas perspectivas, como desde qué es la tranquilidad del asunto, cómo lo han vivido ustedes, cómo dar esos pasos digamos iniciales, y cómo finalmente este proceso también nos va a permitir crear una comunidad de sinergia en donde el aprendizaje y lo que el otro ya quizás el camino, el atajo, el error o el camino desde el que le tocó devolverse, pues también haga parte de la experiencia y de los atributos de esta conversación que hoy inicia. Entonces yo quiero empezar por ahí, de nuevo saludarlos a cada uno de ustedes. Es retador, tenemos buen tiempo para el panel, son más o menos unos 50-55 minutos, pero aquí hay un grupo de experiencia 1A, entonces quiero que todos tengan el tiempo y el espacio para compartir lo máximo posible. Y voy a empezar con esta pregunta, que tengo una pregunta para todos, que quiero que todos nos compartan un primer saludo y una reflexión desde una primera pregunta. Yo quiero comprender el camino de cada uno de ustedes, tanto digamos, si quieren desde lo personal, pero también dentro de lo organizacional, cómo ha sido esa ruta a conectar en los temas de internacionalización y qué es lo más importante que han aprendido desde ahí. Empecemos por aquí cercana con Jimena. Gracias, María. Bueno, pues empiezo desde lo personal, porque yo creo que cada historia organizacional parte desde las personas. Entonces, contarles que cuando inicié este camino fue como un nacimiento. Entonces, ¿uno cómo nace? Pues con muchas expectativas, con mucho desconocimiento, desinformación, y luego los aprendizajes fueron llegando a través, digamos, de las experiencias y las oportunidades que me iba colocando la vida. Ya, digamos, desde lo profesional, pues he estado involucrada desde el sector privado, luego estuve también en el sector público. En el sector privado, pues por supuesto, los
caminos son bien acelerados porque se quieren las respuestas y se quieren los resultados rápido, y yo creo que esa es una primera reflexión que traigo para todo este auditorio al que primero pues saludo, y es: hay que tener tranquilidad y paciencia porque un proceso de internacionalización es eso, un proceso. Y aunque sí se requiere que hayan unas vocaciones y que hayan unos intereses para que todo surja, pues un proceso tiene unas etapas. Entonces digamos que cuando queremos empezar por los resultados sin reconocer que hay un camino primero que hay que andar, pues es donde vienen las frustraciones. Entonces creo que partiendo de allí debemos siempre pensar, bueno, queremos estar allá, ¿cuáles son los pasos que queremos dar para poder llegar allá? Entonces ese es uno de los aprendizajes que me dejó como el sector privado y que ahorita retomando desde Araujo Ibarra pues veo nuevamente lo mismo. Y desde el sector público veo que hay unas iniciativas, hay unos intereses por parte de los diferentes gobiernos que han transitado desde que empecé esta carrera, y yo creo que ahí lo más importante es que como tejido empresarial siempre se tenga claro cuál es el norte y a dónde se quiere llegar, y que todas las entidades públicas, privadas, que hagan parte de ese ecosistema de desarrollo empresarial, pues realmente puedan acompañar, y entonces celebro iniciativas como estas porque realmente es un acompañamiento de la mano al empresario para que no se sienta solo. En ocasiones iniciar este proceso, pues lo decía ahora, tiene un desconocimiento, entonces digamos que tener estas entidades dándole la mano es: venga que es que yo le puedo dar la información, venga que es que podemos acompañarlo, no se sienta solo. Pero sí hay que arrojarse y sí hay que perder ese miedo, como tú decías. Y creo que mencionaste algo muy importante, y es tener esa comunidad. Digamos que aquí pues tenemos un equipo muy nutrido en este panel que han vivido unas experiencias súper enriquecedoras, y esos aprendizajes deben ser colectivos, es decir, aquí cada uno tiene un proceso y tiene una empresa que responde, digamos, a su propio ciclo de vida, pero debemos construir comunidad para que esos aprendizajes pues luego no tengan esa misma curva costosa en las empresas que vienen detrás, sino que realmente desde allí podamos ir adelantando las soluciones, los caminos, para que podamos llegar a un proceso sin una curva de aprendizaje tan costosa. María, de mi parte, la verdad, ha sido una cadena de casualidades. Yo iba a estudiar comunicación, pero terminé estudiando negocios internacionales en EDAFIT, y desde ese momento, a los 18 años, también por una cadena de casualidades no he parado de tener el tema internacional presente en mi carrera, desde que la inicié haciendo la práctica por fuera hasta ahora en Grupo Nutresa en temas de internacionalización. Y el aprendizaje es que lo nuevo siempre genera cierta incertidumbre porque es desconocido, pero uno da el primer paso y se da cuenta que tenemos con que el tejido empresarial de nosotros es muy competitivo, nuestras propuestas de valor son sólidas, nuestro talento es admirado. La pregunta es a la inversa, es ¿por qué no hacerlo? Y cuando llegamos a la pregunta inversa, ¿por qué no hacerlo?, se genera un círculo virtuoso y como la mentalidad correcta para abordar los temas de internacionalización. Y para terminar, yo creo que todos ustedes conocen muy bien el recorrido de Grupo Nutresa de internacionalización de los últimos 40 años. Entonces, esa es mi respuesta. Bueno, muy buenos días para todos y gracias por la invitación. Yo les quiero hablar desde Sura, como empresa que quiere acompañar a las empresas de cara al desarrollo de su competitividad. Nosotros hemos desarrollado un modelo que se llama Empresa Sura, que ahorita lo mencionaba Alejandro, y en Empresa Sura lo que buscamos es acompañar a las empresas en desarrollar diferentes prácticas en áreas relevantes de la organización. Entonces, como Jimena decía ahorita, la internacionalización es un proceso. Alejandro mencionaba también que no es únicamente concerniente al comercio exterior, sino que involucra todas las áreas de la organización, y así lo hemos visto nosotros cuando acompañamos las empresas. Es un proceso que nos implica desafíos en el talento humano, en lo legal, en lo financiero, temas ambientales que también mencionabas ahorita con todo el tema de huella de carbono. Entonces yo diría que eso es lo primero, reconocerlo como un proceso transversal, que es un desafío importante, sin duda, pero que nos genera muchas oportunidades, y ahí es donde queremos acompañar también, y a través de esta alianza, y que si bien existen unos riesgos, son más las oportunidades para seguir creciendo el tejido empresarial interno, también visto desde afuera. Desafíos de mucho conocimiento, muchísimo, porque nos vamos a enfrentar en un nuevo mercado, en un nuevo país, con culturas diferentes. El idioma es muchas veces una barrera y para eso tenemos que prepararnos.
los temas legales, los temas tributarios, arancelarios, en fin, muchos elementos que exigen preparación, mucha profundidad, pero que sabemos que en este camino y con aliados, como bien lo mencionaba también Jimena, lo podemos hacer viable y podemos seguir creciendo y acompañándonos en el crecimiento de sus empresas en Colombia, pero también proyectarlas hacia afuera. Entonces, como conclusión, verlo como un proceso comprensivo, no únicamente en lo relacionado al comercio. Yo voy a hablar digamos un poco desde la visión del emprendedor y en dos momentos o en dos situaciones paralelas. La primera, un poco de historia. 2004, cuando me gradué, empecé un primer proyecto en el sector farma, un laboratorio farmacéutico que fabricaba medicamentos acá en Antioquia, apoyados en la Universidad de Antioquia, una facultad de química farmacéutica y un laboratorio farmacéutico, desarrollando medicamentos para el VIH-Sida. Y este laboratorio fue creciendo y empezó un proceso de internacionalización hacia Centroamérica, hacia Perú, donde cada paso era demasiado medido, era muy difícil, se cometían muchos errores, había que invertir mucho dinero, ¿cierto? Y digamos que el laboratorio termina finalmente muy grande, adquirido por una multinacional y pues un proceso muy interesante. Pero ahora en un paralelo ya desde una startup que tiene otra visión y cómo hoy en día estas compañías basadas en tecnología tienen unos procesos de apertura totalmente diferentes. O sea, aquí ya las barreras realmente son mucho menores. O sea, hay unas barreras legales, hay unas barreras de financiación, pero en el tema de conexiones, de llegar a donde se quiere llegar, de conectar con gobiernos, de conectar con instituciones, ya hoy en día hay muchísimas más facilidades comparado con esa experiencia previa. Entonces digamos que vivir esos dos momentos no es fácil hacer ese switching, pero hoy en día para internacionalizarse digamos que hay muchas maneras y hay muchas oportunidades inclusive desde el gobierno también. Entonces uno tiene que entender cuáles son, así como estas estrategias que hoy se están lanzando, dónde conectar, qué quiere, cómo hacerlo, y obviamente pues en esos procesos de internacionalización, y seguramente lo hablaremos en el panel, pues todo el tema de estudiar bien ese mercado, de entender esas barreras, de tener el talento preparado, de superar temas de idioma, la cultura, cómo llegar, cómo negociar, en fin, muchas cosas que seguramente vamos a hablar. Solo para dejarles que hoy en día, que me ha tocado ver las dos partes, hoy en día es más sencillo, o sea, es menos riesgoso o da menos miedo a arriesgarse a hacerlo. Muy buenos días para todos y gracias por la invitación. Para contarles un poquito cómo permeó la internacionalización en mí, es muy personal, profesional, porque, como decía Alejo, estudié en un colegio que pertenece a la Fundación Renault en Argentina a los 12 años. Y cuando Renault, antes de ser Renault, la fábrica de Renault en Argentina era de Industrias Kaiser, American Motors, fabricaba el Willys, muy conocido en Colombia. No había industria en Argentina, entonces lo primero que hicieron fue desarrollar talento humano, hicieron un colegio, un bachillerato para formar técnicos que después trabajaron. Y eso fue en el año 55. Y ahí estudié. Cuando me gradué de esta institución, empecé a trabajar en Renault, entonces mi vida en Renault arrancó a los 12 años y es una empresa muy internacional, una empresa que está en 130 países, muy global y muy local también. En los países donde está localizado busca tener una presencia muy local y creo que eso hablaremos después de eso, creo que esa es una de las partes de generar éxito en esa experiencia de internacionalización, es la adaptación no solamente de los productos y de servicios, sino de sus personas, su talento humano, su gente. Y tuve la oportunidad después de vivir en varios países, en Brasil, en Francia, ahora soy colombiano desde hace un año, aunque la tonada cordobesa no me deje, pero creo que es parte, ¿no?, de esa experiencia de internacionalización, de llevarlo de lo profesional a lo personal y desde ahí poder construir y generar. Bueno, pues muchas gracias por darnos cada uno un poco de ese abrebocas desde la experiencia de cada uno. Yo creo que nos va a llevar por una conversación bastante interesante. Y quiero provocar también una conversación o quizás un par de ustedes que se anime a contar. Yo creo que hay un reto muy importante para avanzar, ¿cierto? Más o menos el tejido empresarial en Antioquia son 202.000 empresas aproximadamente, y según las cifras de la Cámara, solamente el 3% realmente tienen alguna transacción internacional. El mismo índice con las 200 empresas que fueron medidas también indica que tenemos unos retos muy importantes en materia de internacionalización, y quizás
esta parte también quiero animar esta pregunta alrededor de esas barreras, y creo que si bien hemos avanzado y como nos comparte Nubar hoy hay un contexto muy distinto al que quizás había cuando estabas todavía en el laboratorio, pues ¿quién nos quiere compartir un poco cuándo se atrevió, cuándo pasó de ese por qué al por qué no, y se atrevió y se encontró con alguna barrera y metió las patas, o le tocó hacer un cambio de estrategia completamente, para que pongamos un poquito también un tono como de realidad alrededor de lo que es lo que pasa cuando uno decide salir adelante y decide salir adelante con la internacionalización o con un nuevo negocio, con ir a otro país. María, que las tenemos muy latentes porque ahorita con Seinu Trading y Grupo Nutresa tenemos 5 empresas en Estados Unidos y 2 en Ecuador, y con la primera que arrancamos, una empresa muy bonita de Manizales que se llama EcoFire, pues arrancamos simplemente desarrollando una ruta de llegada y cómo es el master case para que vayan para ubicar el contenedor. Hicimos simplemente el master case que ellos nos entregaban, pero cuando llegamos al mercado y vimos el número de unidades que tenía la caja master, pues, o la corrugada, y esa era la unidad de venta, nos dimos cuenta allá estando en el mercado que esa caja corrugada valía como $220, y cuando uno va a atender el mercado multiétnico de Estados Unidos, uno no puede entender que eso es Publix o Sedanos. Entonces muchos autoservicios como en Colombia, y cuando llegábamos con esa caja corrugada nos decían, pues yo sí quiero confiar en que si Cordialsa a Estados Unidos me está trayendo eso es bueno, pero yo no le voy a codificar una caja de $220. Y el segundo error, o sea, el drop size o la transacción la tenemos que haber ponderado desde Colombia, porque eso que uno ve tan sencillo nos costó hacer una maquila en las bodegas de Florida, de Maryland y de New Jersey, contratar gente, comprar cajas corrugadas y reempacar todo el producto. Entonces no pudimos vender en 3 meses, y si hubiéramos pensado desde Colombia cuál era la transacción ideal para un mercado, pues hubiéramos solucionado todo esto. Y además otro tema, que es detalles tan pequeños como el siguiente, no solo el valor sino el peso. Uno aquí en Colombia a veces no piensa mucho en el peso de una caja corrugada porque siempre va a haber alguien dispuesto a montársela en el hombro, pero en Estados Unidos una caja corrugada por ley de salud no puede pesar más de 20 kilos y las cajas pesan más de 20 kilos. Entonces miren que hay pequeños detalles que hacen la diferencia, y todo esto para concluir 2 aprendizajes. El primero es que debemos traer la mayor cantidad de información a la mesa para diseñar bien la llegada, porque como es un sistema complejo, los sistemas complejos hay que abordarlos con información y con diseño. Y segundo, es como algo de cantaleta que cuando recibimos procesos yo trato de ponerlo sobre la mesa porque acelera y tensiona mentalidades, y es que uno dice, yo tengo una oportunidad en Estados Unidos. Decir eso desde Medellín es muy fácil, o yo tengo una oportunidad en Ecuador. Decir eso desde Bogotá es muy fácil. Cuando declaremos que tenemos una oportunidad internacional, deberíamos tenerla muy bien fundamentada, y no solo utilizar fuentes secundarias o primarias de mercado que nos ayuden, sino tratar de hacer un esfuerzo. Y ProColombia, hay muchas entidades del gobierno que le pueden ayudar en ese viaje. Vaya al mercado y vea, porque nada reemplaza la mirada del empresario y el emprendedor del mercado que quiere atender. Yo creo que van a quedar aquí con un montón de preguntas aquí de todos esos elementos técnicos que han aprendido y ustedes han acompañado a un montón de empresas. Ahorita compartimos un poquito más de eso. ¿Quién más se atreve a contar alguna de esas embarradas? Dale. Yo no lo voy a hablar pues como embarrada, sino del proceso en el que acompañamos a las empresas. Lo que tú vas de Estados Unidos es también lo que nosotros nos encontramos. Entonces nos encontramos con empresarios que dicen, yo me quiero internacionalizar, ¿sí? ¿A dónde te quieres ir? A Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque me voy a ir a vivir allá. Entonces quiero de alguna manera ir trasladando mi empresa allá. Entonces, con lo que decía Sebastián, súper importante tener muy claro el mercado y por qué ese mercado y qué desafíos tengo en ese mercado, porque desde acá, como tú lo decías también, sentados, pues se nos pueden ocurrir muchos o probablemente poquitos, porque siempre vemos tradicionalmente los mismos países. Entonces, insertarse en ese mercado para conocer e identificar muy bien esa oportunidad, medirla muy bien, estudiarla, conocerla, es supremamente relevante. Tú hablabas del peso, del precio, ¿cierto?
llegar a definir cuál es el precio con el que puedo llegar, necesito llegar, que es distinto al precio que tengo acá, porque internacionalizarse implica también unos costos diferentes en los que tengo que incurrir. Creo que también es algo que necesita mucho detalle y que a veces es como la sensación de que lo que tengo acá es lo que puedo llevar tal cual a otro país. Renault intentó varias veces en China y nos fue muy mal. Y esa es parte de los aprendizajes, y ahora estamos con una nueva estrategia, pero nos fue mal principalmente, y no solamente por el socio con el que trabajamos, sino por la adaptación cultural y la intención de enviar un ejército de personas, principalmente de Francia, pero de otros países, a instalarse en China, a conquistar China, en lugar de desarrollar localmente, poner más el concepto de local, digamos, ¿no? Y eso fue un aprendizaje importante, muy costoso, por cierto, un aprendizaje costoso, pero un aprendizaje al fin, y que hoy estamos contorneando totalmente de otra forma, desarrollando empresas conjuntas fuera de China, con empresas chinas, para después retornar con aprendizaje a China. Entonces un aprendizaje global y otro local. Tenemos en Sofasa tenemos un centro de operaciones para LATAM, desde Argentina a México, para distintos procesos financieros, de sales and marketing. Uno de esos es la atención al cliente, de clientes complejos, y la barrera idiomática puntualmente con Brasil también fue un aprendizaje bien difícil, de tratar clientes que tienen un problema ya que llevan semanas, digamos, sin poder resolverlo, con personas en Medellín que no necesariamente han tenido una incursión cultural para poder tratar con sutileza esas situaciones. Fue algo que nos impulsó a un cambio en el desarrollo del talento humano que está en la frente de esa operación, muy distinto, y que a partir de este año hemos puesto en marcha, pero ha sido un aprendizaje donde le embarramos, aprendimos, cambiamos y hoy tenemos un servicio de mucho mejor nivel. Muchas gracias, Ariel. Vale, rápidamente dos experiencias, una con México. Digamos que nosotros acá hoy con una compañía que se llama Cielo, lo que hacemos es acompañar a los pacientes para que naveguen muy fácilmente el sistema de salud. Entonces nos conectamos con información del asegurador, de las clínicas, de los que dispensan medicamentos, y entendemos dónde está el paciente y para dónde va, y lo vamos acompañando. Te digo, no, este producto aquí funciona muy bien, vámonos para México porque miramos el mercado muy bueno, y cuando llegamos a México, listo, vamos a empezar a mirar cómo lo operamos. Listo, ¿cómo nos conectamos con la información? No tengo información. Entonces, pues madre, eso ya entra, te cambió tu producto. Entonces, esa es una primera experiencia. Y con Brasil, estamos ante una oportunidad muy buena, pero tenemos muchas dificultades para definir el costo. Porque operar en Brasil tiene unos costos diferentes, de tener empleados allí, unas normas diferentes, y eso nos ha dificultado poder avanzar, por ejemplo. Entonces, muy bueno el producto, pero tenemos esas barreras todavía de conocimiento de cómo puedo adaptar rápidamente, porque esto es de responder muy rápido. Entonces, dos ejemplos de lo que... Muchas gracias, y creo que hay unos elementos muy importantes en lo que ustedes van compartiendo con respecto también a las personas. Pues al final nos enfrentamos a nuevas culturas, pero nosotros también tenemos un montón de rasgos culturales que van con nosotros a la hora de ir incorporando, ir pensando en esos negocios, y quizás somos más arriesgados, nos conectamos, somos muy emprendedores en cierta forma, pues, y tú más, Neo, desde la experiencia también que nos estás compartiendo, pero también cómo somos capaces de crear la mentalidad global necesaria y acompañar el talento dentro de las empresas. Y voy a hacer un capítulo de estas siguientes dos preguntas que me voy a enfocar con Sebas y con Neo desde la experiencia de NuTrading y de Cielo Health, para conversar un poquito de eso. NuTrading, que ha servido como una plataforma también, que están acompañando a otras empresas que quieren expandirse en nuevos mercados, pero sobre todo desde la experiencia que una compañía y el respaldo que un grupo como Nutresa puede conectar con ese saber. Sebas, ¿qué ves tú que están haciendo las empresas que ustedes están acompañando para adaptar ese talento y para fortalecer el talento con esa mentalidad global necesaria para ser exitosos en la internacionalización? 10 segundos para que todos entiendan qué es el NuTrading, que celebro la iniciativa de mis jefes, porque es un tema de responsabilidad empresarial muy bonito.
cogemos las 3 grandes capacidades del grupo Nutresa, nuestros volúmenes de carga. Yo le digo a los empresarios, hay empresarios que mandan un contenedor mensual, por ejemplo, a Ecuador. Grupo Nutresa manda entre 40 y 50. Esos 50 contenedores nos permiten tener tarifas, y esas tarifas significan competitividad, porque al final internacionalizarse es competir con el mundo en un lineal o con un servicio en determinados temas. Ponemos nuestras redes comerciales, que en América Latina tenemos 14 propias y llegamos a 84 países, 74 con distribución, y además entre Argentina y Estados Unidos podemos tener más de 250 mil clientes que atendemos directo. Eso lo ponemos al servicio de otros. Cuando vemos qué están haciendo las compañías que se han postulado a ser InnoTrading, que ya van por alrededor de 170, lo primero es que por lo menos hay una manifestación de la voluntad del empresario de que quiere internacionalizarse. Cuando uno ve y le hace doble clic a la manifestación de la voluntad y nos vemos en talento, es que muchas veces ese empresario o es el gerente o es el dueño de la compañía. Si vamos a su equipo secundario, hay muchos más temores y miedos, y ese equipo de liderazgo medio es el que le tenemos que trabajar la mentalidad, y de hecho Araújo Ibarra es nuestro aliado en un programa que se llama Plan de Desarrollo Internacional, y las compañías que se van a conectar con Nutresa tienen que pasar por ese Plan de Desarrollo Internacional, y Jimé y el equipo lo que hacen con esos liderazgos medios es: venga, quitemos los sesgos y los miedos, pero con temas técnicos. Venga, hablemos de propuesta de valor, venga, hablemos de matriz de internacionalización, venga, hablemos de cadena de valor, venga, hablemos de barreras arancelarias y no arancelarias, venga, hablemos de instrumentos que podemos tener para mejorar la competitividad. Y a lo último, cuando el empresario María entiende que hay un mercado en el que se puede hacer la diferencia, que la compañía tiene con qué, y que gestionar la internacionalización es mover variables de negocio, termina sucediendo cosas muy poderosas, porque es que al final lo que sí tiene el tejido empresarial colombiano es que hay audacia, hay productos y servicios buenos y tenemos con qué. Lo que nos falta es creérnosla y la ruta para hacerlo. Y ahí estamos. Yo creo que el índice nos hace una reflexión con respecto a los temas, por supuesto, que siempre saltan a la cabeza inicialmente, como el tema del bilingüismo. Hay más o menos un 12% que es el reporte de las personas bilingües dentro de las compañías encuestadas. O sea, el campo de oportunidad es enorme, y también yo creo que lo que tú dices, cómo movemos también un poco las fichas, las relaciones también para que funcione, el talento que está llegando acá, pero también el talento, la diáspora que está también colombiana en otros países y que muchas veces pueden ser también como aliados en muchas de estas iniciativas. Yo creo que... Así es, Mari. Mira, 10 segundos, 2 anécdotas. Uno, da alegría interna ver lo que pasa en las compañías que estamos llevando a Estados Unidos, es que les toca contratar un traductor para traducir su material de empaque, y eso genera pequeñas revoluciones en la compañía, porque es que, por ejemplo, un one-liner o un eslogan X, tradúzcalo al inglés, es un ejercicio complejo. Entonces, cuando un equipo de mercadeo se sienta con un traductor a ver cómo va por su material de empaque, su propuesta de valor, es muy interesante las pequeñas revoluciones que hacen ejercicios de internacionalización dentro de las compañías. Y lo otro, que es donde está la audacia del latinoamericano, con 2 de las compañías que hemos iniciado han precisamente utilizado esa diáspora colombiana en Estados Unidos y en Ecuador, y llaman a un amigo: ve, visitate 4 mercados y me mandas fotos, a ver si las fotos que me están mostrando Nutresa, si es. Entonces mira que la gente, entonces no hay que ir a Estados Unidos y pagar el tiquete. Si uno tiene un amigo allá, pues esa ruta de mercado y esa revisión de mercado, pues lo puede hacer un tercero por uno. Por eso lo que siempre volvemos, María, es que es la voluntad la que mueve este tema, porque recursos siempre van a haber para el que quiere hacer. Gracias, Sebas. Y tenemos con qué, me quedo con esa frase que creo que es muy bonita. Y para complementar la reflexión con el tema del talento, Neuer, desde tu frente, digamos, siendo ustedes una compañía de base tecnológica, no digamos desde los productos, sino desde los servicios, también ¿cuál ha sido esa experiencia? ¿Qué barreras has sentido tú a la hora de liderar esa compañía, ese crecimiento y esas conexiones globales en las cuales se están desarrollando? Vale, Mariano, barreras muchas. Digamos que es una compañía que combina tecnología y salud. En salud, definitivamente el talento
sea, tenemos en ambos frentes mucho talento. Pero también yo creo que las barreras están en la cultura organizacional que pueda tener una compañía, sea mediana, grande, pequeña, si sea una startup. Si tiene una mentalidad de salir al mercado, de comerse el mundo, como se habla pues en el mundo de las startups, eso desde el empleado del más alto rango hasta el más mínimo rango, pues aunque no hay realmente en este tipo de compañías esos rangos, todos con esa mentalidad. Barreras dependen también mucho, sobre todo de las edades. De ciertas edades, viajar, salir, así sean muy talentosos, no es lo que más mueve. De pronto los más jóvenes sí, pero también con el riesgo de que se vuelven unos nómadas digitales, que a donde llegan se quieren quedar, y fácilmente hay un problema con compañías del extranjero que pues pagan mucho mejor, en dólares, sobre todo talento tech, que puede trabajar desde acá y que competir con eso ha sido muy difícil. O sea, retener el talento es uno de los retos grandes que se tienen hoy, sobre todo en tech, porque pues, sabemos que aquí, y sobre todo Medellín, es una ciudad que es autónoma digital, viene mucho extranjero también a trabajar desde acá, hay mucha comunidad. Digamos que nosotros y los que de pronto nos conocen un poco más, estamos aquí en Ciudad del Río, tenemos una oficina abierta, o sea, ahí trabajamos, pero puede llegar cualquier persona, sentarse, tomarse un café, se encuentran con otros, llegan startups a co-crear, y en ese sentido recibimos también universidades del extranjero, y todo eso enriquece lo que queremos hacer y nos llevan también, o sea, es una forma de que nos conozcan en otras partes sin estar yendo. Entonces digamos que aprovechamos mucho esa parte. Pues las barreras definitivamente son la gente que quiera salir, prepararlos para eso, el idioma sigue siendo una barrera importante, y la mentalidad, que hay que trabajar todos los días en eso. Espectacular, ¿no? Nos hablabas de las oportunidades. Yo soy una convencida de que lo dije ahora, el talento finalmente que está llegando también global a Medellín hay que apropiarlo muchísimo más. ¿Qué ha pasado y qué oportunidades puntuales así con esa conexión y ese espacio de coworking, que creo que es una acción muy práctica para ser visibles también ante el mundo de ese talento? Cuéntanos una anécdota de una oportunidad que esté creando. Por ejemplo, hace poco recibimos, pues, todos los años recibimos un equipo de médicos y de farmacéuticos que vienen de la Universidad de Purdue a Medellín a hacer un entrenamiento, hacen sus pasantías, y siempre ya institucionalizaron llegar por la compañía. Ya la última visita ya vinieron con unos proyectos de carácter de fondos que tienen en la universidad para implementar proyectos en Estados Unidos. Entonces digamos que ya son ellos los que dicen, nos gusta lo que ustedes hacen, queremos llevar esto y replicarlo allí con fondos que tiene la universidad, y son fondos pues que son muy grandes para lo que realmente estamos acostumbrados a manejar acá. Entonces hay que tener esa apertura mental de cómo tomarlo bien, tampoco desesperarse, pero hacerlo con una ruta adecuada. Y esto es de alianzas. Yo lo decía ahorita, me ha tocado el mundo tradicional empresarial y ahora el de startup, y este es mucho, la gente es más acelerado, de más conexiones. Acá llegar al presidente de cualquier compañía por LinkedIn, se llega pues y ya te aceptan. Antes eso era pues pialecita a este para que este te presente a este, y luego pues, hoy es directo. Entonces digamos que eso hay que aprovecharlo realmente. Qué bien, y esa cercanía también, mirar cerquita también para poder ir más lejos. Digo yo a veces que finalmente las alianzas, quizás una alianza con alguien local también te lleva a un territorio sin tener que ir hasta allá, sino empezando con la cercanía y con lo más familiar en cierta forma. Ariel, otro de los aspectos que tiene el índice está asociado a los temas de innovación, y los elementos y los procesos de innovación también, la apropiación de la innovación en las compañías como un motor y un elemento importante para la internacionalización. Más o menos vemos que de las encuestadas el 34% tienen procesos de innovación, 36% más o menos crean incentivos realmente para motivar la innovación con sus trabajadores. Y tú decías ahora, pues Sofasa Renault es quizás una de las compañías, tanto local como global, una de las compañías más queridas en Colombia, y sin duda pues también un competidor global que en más de 130 países ha sabido mantenerse vigente, conectar, apropiar esa innovación también para ser competitivos.
desde tu dependencia, digamos desde tu rol como presidente también y líder dentro de la compañía aquí, ¿qué claves nos puedes compartir con respecto a esos procesos innovadores que mantienen una organización y una empresa vigente para competir en el mundo? Creo que la innovación, en nuestro caso en la industria automotriz, es fundamental por la disrupción en la que estamos viviendo, la transición energética, la conectividad, de ver el vehículo más como un elemento de software que de hardware, como lo hemos visto durante 120 años. Entonces hay un motor detrás del negocio que nos empuja a la innovación. Pero sacando eso de lado, me quedo con un tema más humano, que nos salen encuestas internas, que las personas que promovemos para trabajar en proyectos transversales de innovación tienen un nivel de motivación mucho más elevado. Entonces también el vector, digamos, motivacional y de energía interna que genera la promoción desde la dirección, la promoción de trabajar en proyectos de innovación, tiene un enriquecimiento total para el ADN, digamos, de la cultura organizacional que hablamos recién. Entonces eso es fundamental. Y por supuesto, más que necesario, cuando hablamos de Globusiness, de pensar en un producto global, en un producto de calidad internacional, tenemos que estar en el último grito de la moda. Y con los recursos que tenemos, apuntarlos, direccionarlos donde tengan mayor efecto. Entonces, en nuestro caso, en Renault Sofasa, tenemos la fortaleza de ser un grupo global y poder tener transferencia tecnológica del grupo a nuestra filial en Colombia, pero también hay cosas que son muy puntuales del mercado, que nadie sentado en París o en Nueva Delhi nos va a desarrollar para Renault en Colombia. Entonces hay espacio para desarrollo, innovación local, o sea, para nuestra fábrica en Envigado, que tiene sus características, para nuestros mercados en Latinoamérica, y ahí hay un trabajo a hacer por nuestra escala en ecosistema. Y trabajamos bastante con las universidades, buscamos espacios de colaboración con los mismos proveedores, nuestra cadena de valor, para poner en común proyectos que nos permitan mejorar la competitividad. Porque cuando salimos al mundo internacional, el amor que pueda tener los colombianos por Renault se acaba cuando vamos a Venezuela, a Ecuador o a México o en Argentina. Son productos comparables con los que vengan de cualquier origen, y el Made in Colombia es un sello, pero no tiene el mismo valor. Entonces hay que ser competitivos, y esa competitividad pasa por trabajar primero con tecnologías globales, pero adaptadas a nuestra realidad para poder aterrizarlas, para poder localizarlas con nuestra escala y poder ponerla lo antes posible en el mercado. El time to market es fundamental, y es ahí donde nosotros aterrizamos, digamos, nuestra política de innovación, captar tecnologías, patentes, desarrollos globales, o sea de industria 4.0, de conectividad, de lo que sea, aterrizarlas rápidamente en nuestro mercado, en nuestra escala, priorizarlo a lo que el cliente en Colombia y en los mercados donde exportamos, que son 14, tengan más interés, y aplicarlo lo antes posible en time to market. Y ahí, visto desde afuera, los colombianos tienen un potencial increíble. O sea, la capacidad de ejecución, de reactividad que hay en Colombia es muy buena. Entonces, comparando, he podido trabajar en 4 países, cuando veo a mis equipos de Renault Sofasa, cuando tenemos ideas claras y concretas, la velocidad de ejecución es muy buena, y ese es uno de los valores, digamos, que promuevo, porque hacen la diferencia. Es parte de la propuesta de valor, digamos, que tiene Renault Colombia frente a Renault Argentina, Renault Brasil, es la capacidad de reaccionar rápido y poner una innovación o una mejora muy rápido en el mercado. Qué bueno, Ariel, que mencionaste los aspectos también culturales que has visto y esos atributos de las personas que trabajan contigo, que apalancan también esa innovación y que conectan nuevas ideas y apropian todas esas tecnologías. Aquí yo creo que hay en varios de los elementos que nos han compartido, hay unos elementos culturales muy importantes que yo creo nos ponen un paso adelante también en este reto o en este camino por la internacionalización. Y voy a seguir con Jimena de Araújo Ibarra, que nos compartas también otro aspecto que queremos hacer una reflexión. Muchas gracias, Ariel, para hablar un poquito de los planes institucionales, las sinergias, el ecosistema que está fortaleciendo también pues, planes de internacionalización. Sin duda lo que lanzamos hoy es un plan que se suma, un programa que se suma a todas estas iniciativas. ¿Cómo estás viendo tú finalmente
porque parte de lo que dice el índice es que nos falta mucha comunicación, que nos falta sinergia, que como empresas tenemos que diversificar muchísimo más también los productos, los servicios, pero ¿cómo estás viendo tú y qué recomendarías también la alta experiencia y la larga experiencia que tiene Araújo Ibarra acompañando también nuevos procesos para que las compañías puedan ver esos caminos y conectarse también con esas realidades de otros mercados? ¿Qué insights nos quieres compartir con respecto a esos retos de conectar institucionalmente diferentes planes y trazar planes de internacionalización dentro de las empresas? Qué buena pregunta, María, porque pues digamos que esa es una de las fotografías que vemos con frecuencia. Y ahorita tú mencionabas, por ejemplo, cómo está Antioquia frente al índice de internacionalización. Y es el segundo departamento que más exporta. Imagínate cómo estarían las otras regiones de Colombia, ¿sí? ¿Y qué pasa si nosotros tenemos un intercambio de experiencias entre las diferentes regiones para que podamos potenciar el crecimiento conjunto? ¿Cómo nos iría con eso, sí? Entonces, sí vemos unos esfuerzos y sí vemos unas iniciativas, y yo creo que estamos en ese nacimiento en el que estamos como, bueno, ¿qué rutas vamos a trazar? ¿Cómo vamos a acompañar? Ahorita Alejandro lo mencionaba, la misión nos dejó unas reflexiones bien importantes y allí han surgido intereses de parte de los diferentes ecosistemas, decir, venga, es que esto está como crítico, esto no es un buen número, no nos deja bien parados, ¿qué vamos a hacer entonces para apoyar a las empresas? Entonces, sí pienso que es muy importante conversarnos, articularnos, porque cuando, pues no sé si les pasa en Confama o si les pasa en la ANDI, que cuando van a diseñar un programa, ay, pero es que ven que la convocatoria va a estar compleja porque es que esta entidad ya está haciendo lo mismo. ¿Qué pasa si nos conversamos para mirar dónde están las capacidades de cada una de las entidades y que sean programas complementarios? Porque al final también vemos algo muy interesante y es, estamos queriendo ahorita ser más efectivos, lo cual me parece perfecto, porque antes le apuntábamos a tener, venga, tengamos la mayor cantidad de graduandos de este programa, venga, ¿cómo vamos a hacer para que lleguen más y más empresas? Pero ¿en dónde queda la efectividad? Entonces, y yo creo que es algo de lo que, como hemos conversado con Sebas en diferentes momentos, hay veces nos llenamos de planes de internacionalización que en el papel se ven muy bonitos, pero y en la práctica, sí, hay experiencias de los empresarios donde tienen 1000 situaciones y esos aprendizajes no están siendo, pues más que documentados, es como transmitidos al resto del tejido empresarial. Entonces cada uno está como en su tema, en su día a día, y ahorita lo mencionabas tú también cuando decías, en Colombia tenemos una muy buena capacidad de reaccionar, y yo me quedaba pensando un poco, buenísimo que tengamos ese talento, pero ¿qué pasa? Y ahí te dejo la invitación abierta a ver si lo coordinamos, es ¿qué pasa si tenemos un intercambio cultural entre países donde también nos transmiten a nosotros un poco de cómo hacer prospectiva, cómo tener pensamiento estratégico, porque no nos podemos quedar solamente en la reacción. Reaccionar nos va a dejar en el corto plazo, en lo del momento, reaccionamos a la circunstancia, pero ¿qué pasa si nosotros anticipamos la circunstancia? ¿Cómo nos iría con eso? Entonces, ahí te lo dejo, me parece que sería algo chévere trabajarlo. Entonces, creo que eso responde un poco cómo estamos viendo desde Araújo Ibarra todos estos temas. Y hay un punto que no sé si venga más adelante que me parece muy importante traerlo a colación, y es cómo estamos aprovechando los mecanismos que están poniendo a disposición el gobierno. Entonces, hay unos mecanismos como zonas francas, parques industriales, planes Vallejos, y yo quisiera preguntarle al auditorio si cada uno de ustedes conoce esos 3 elementos, que no sé quién pueda levantar la mano diciendo sí, los conozco a la perfección los 3. Yo creo que ninguno. ¿Sí? ¿Cuáles son? Repítelos, Plan Vallejo. Plan Vallejo, parques industriales y zonas francas. Y son mecanismos que incentivan la competitividad para que podamos estar realmente, como decía Sebas, en esos mercados globales compitiendo con el mundo. Entonces, teniendo ese desconocimiento, pues estamos desaprovechando una oportunidad grande. Entonces, creo que ese es otro de los retos que vemos, es cómo transmitimos y socializamos al tejido empresarial que hay unos mecanismos puestos a su disposición y que los aprovechemos realmente. Gracias, Jimena, y creo que es clave. Sin duda, la respuesta aquí de la llamada al amigo y la respuesta del público nos alertan que es un asunto para trabajar y que precisamente estos programas deben hacer sinergia y crear el entorno de confianza y de conversación que realmente pues, nos permita como sacar esto de lo más teórico y realmente hacer una realidad del día a día de los que van a participar aquí en este ejercicio. Entonces, muy buena invitación para que nos conectemos y para que además salgamos al mundo
con todos los datos y con todo el ejercicio, los estudios, el conocimiento del mercado a donde vamos y demás, que creo que es parte de la preparación necesaria que ustedes han dado en sus recomendaciones. María, perdón, ¿me permites decir algo más? Sí, adelante, brevemente para ir luego Sí. con Margarita. Nada, es simplemente también otra invitación, porque ahorita escuchando las experiencias de varios de ellos y precisamente retomando este tema de que reaccionamos, digamos que cuando decías cuéntenos sus experiencias o qué retos se han encontrado, yo decía, pero bueno, yo siempre he estado desde lo teórico, entonces hacía como una analogía y es que realmente esto es como un sistema de salud, en donde he estado desde el lado como de los médicos y del sistema de salud, y las empresas son los pacientes que deben cuidar una salud organizacional. Entonces la invitación también es ¿qué funciona mejor? Pensar en una prevención acompañándonos de todos estos programas como los que estamos lanzando hoy, o atender un dolor, una necesidad cuando ya se vivió la circunstancia. Entonces volvemos allá al ejercicio de la prospectiva. Y conecta muy bien lo que agregas con la pregunta que le quiero hacer a Margarita también, porque pues desde Sura por supuesto están acompañando también y siempre desde la gestión del riesgo, promoviendo que estos ejercicios que pues yo creo que en entornos inciertos, donde yo creo que precisamente por la incertidumbre la internacionalización es una oportunidad también, pero cómo nos preparamos realmente para abordar también una internacionalización de los diferentes frentes y elementos que tenemos que entrar a considerar, pues tratemos de mitigarlos y tratemos de estar pues, vigilantes de los diferentes escenarios que pueden transitar. ¿Cuáles son esas mejores prácticas que ustedes desde Sura han identificado que ya están incorporando las empresas o que ustedes están acompañando también a las empresas para acompañar en esa gestión del riesgo? Nosotros creemos que hay un elemento fundamental y es esa comunicación abierta, constante y proactiva con los clientes a los que estamos llegando en otros mercados. Y eso pasa solo no por ver clientes y más posibilidades de vender más nuestros productos o servicios, sino también porque ellos son nuestros aliados y serán en esos países y serán como esas redes que nos van a permitir llegar a muchas más empresas, ¿cierto? Entonces no verlo solo con cara de clientes, sino también de aliados, y eso pasa por conocer su estrategia, su propósito, por tener visiones compartidas y hacer acuerdos gana-gana en los que ambos nos beneficiemos. Jimena tocaba un elemento súper importante que es la anticipación. Eso nos exige innovación, mucha observación del entorno del mercado. Un líder de nuestra organización dice que cuando el cliente es el que te tiene que decir en qué cambias o qué producto diseñas o cómo lo ajustas, llegaste tarde. Entonces anticiparse es súper importante, y esa observación de los riesgos, de las tendencias como oportunidades también es súper relevante. Ser impecable con los acuerdos, y eso empieza desde establecer esos contratos sólidos y claros que nos den la línea de actuación y que incluso nos den la guía para actuar cuando tengamos dificultades, porque también las vamos a tener y eso es supremamente relevante. Seguirse adaptando en todo momento a los cambios del mercado, al entorno que nos pone un nuevo país, a lo que vemos de la competencia evidente y no evidente, hay que estar muy atentos a eso, y eso es realmente gestionar los riesgos y las oportunidades. Y obviamente para una empresa en otro país era bastante relevante aliarse con una empresa que gestione adecuadamente sus propios riesgos, ¿cierto? Entonces parte desde ahí cómo yo busco la financiación adecuada, el portafolio de aseguramiento y de gestión de riesgos que me acompaña. En Sura tenemos muchas propuestas de valor que acompañan, digamos ya una vez acompañamos el proceso de internacionalización, todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestras mercancías en toda la cadena de abastecimiento, la responsabilidad civil que puede impactar a un tercero desde lo que hacemos, lo que implica el uso de nuestros productos también, todo el tema de cumplimiento de contratos, acompañarlos también para la transición energética que mencionabas ahorita. Entonces es supremamente relevante, digamos, gestionar esas relaciones, verlas como nuevas oportunidades. Vamos a construir un nuevo tejido, el aliado lo necesitamos para llegar allá, pero también para mantenernos vigentes y mostrarnos como empresas sólidas para darle garantía a esos aliados de que es una relación que va a ser duradera en el tiempo. Y para cerrar, porque creo que aquí ya me están también haciendo señitas de que debemos pasar al próximo espacio, yo quiero pues que si hay algo que no hemos compartido aquí que ustedes crean que es relevante, que lo puedan compartir, o si no una reflexión final de
de recomendaciones para este grupo de empresas que va a emprender ya en este nuevo camino también. Yo creo que cada uno de ustedes desde su reflexión y siendo abanderados de la internacionalización y expertos en los diferentes frentes, nos pueden compartir un último mensaje o algo adicional que no hayamos dicho aún para cerrar este panel y continuar con la siguiente sesión. Empecemos con Ariel. Bueno, gracias. No pienso que hay que verlo como una maratón y no como un sprint. El proceso de internacionalización es largo, arranca por competencias humanas, que hablamos bastante, arranca por adaptación de productos y servicios, pero también tiene que permear toda la organización, tiene que ser una decisión estratégica de apostar a la internacionalización porque lleva procesos dolorosos, hablábamos de recién algunos, de cambios de marketing, de adaptación de nuestros productos, de adaptación de nuestras formas de trabajar, de nuestros procesos. Entonces hay que ser pacientes, constantes, apostar a la carrera a largo plazo y no solamente a ver los resultados en el corto plazo. Colombia tiene mucho talento por fuera, demasiado, muchos con ganas de devolverse, inclusive dispuestos a sacrificar temas salariales, y muchos puede que no dispuestos a devolverse, pero sí dispuestos a colaborar. Entonces, ¿cómo crear esas redes también con tanto talento que hay por fuera? Cómo identificarlo en el sector en el que uno está y cómo conectarlo con la compañía en la que uno esté. Entonces yo creo que conectar, ese es como mi mensaje al final, es conectar para poder llegar a donde uno quiere llegar. Creo que también necesitamos algo de humildad para reconocer que lo que hemos hecho muy bien acá no necesariamente nos casa perfecto en otro lugar, y reconocer que no estamos solos, y por eso estamos acá. Hemos hablado mucho de alianzas y para eso este programa, para acompañarlos y también para seguir aprendiendo juntos. Entonces, que sin duda esas redes serán lo más potente que podemos lograr para dar ese salto que necesitamos y seguir dando nuevos saltos. María, para estas 30 empresas y para las que nos estén escuchando, 2 mensajes. El tema de la internacionalización tiene complejidad y, como dice Alberto Hoyos, que es el vicepresidente internacional del grupo, si no es un tema vocacional, si no está en la estrategia, si no es inherente a la compañía, no va a pasar. Y segundo, voy a utilizar temas de deporte que me gustan mucho, pero que es muy ilustrativo. En fútbol, en básquetbol, en cualquier deporte, cuando usted compite en la liga local, usted necesita unos skills tipo B. Pero si usted va a salir a competir en el mundo, usted necesita skills A, AA y AAA. Eso pasa con la internacionalización. Y voy a ir a puntos claves donde tenemos que elevar el nivel ejecutivo. La cadena de valor hay que hacerla impecable. El pricing hay que hacerlo impecable. El diseño de packaging hay que hacerlo impecable. El contenido neto para ese mercado hay que hacerlo impecable. El mercado segmento a atender, porque uno no gana en un país entero, uno gana en un canal y en un segmento. Hay que definirlo impecable. Contra quién vamos a ir y por qué vamos a ganar, hay que hacerlo impecable. Y por último, el go to market, el aliado local y la logística y cómo vamos a cumplir, hay que hacerlo impecable. Y por último, tenemos que pensar en grande, que a los colombianos nos cuesta un poquito, porque es que no es exportar un pallet. ¿Y qué pasa si somos exitosos y nos piden 3 y no somos capaces de cumplirlo? Borramos con el codo lo que hicimos 24 meses antes. Entonces, desde el inicio hay que pensar en el growth y hay que hacerlo de forma pro, compitiendo en mercados internacionales. Cuando ganamos todos, ganamos individualmente también. Entonces creo que ese mensaje de colaboración y no mirar a mi vecino como mi competencia y no voy entonces a mirar cómo hacemos actividades en conjunto. Pues nosotros en Colombia somos ¿cuántos? 50 millones de habitantes aproximadamente. Vamos a entrar a competir en mercados donde pueden ser que nos dupliquen esa cifra. Entonces nosotros realmente vendríamos a ser así. Entonces juntemos capacidades, esa es una invitación, juntemos capacidades cuando haya lugar a ello y pues nada, que se inscriban. Espectacular este panel. Yo espero que aquí todo este auditorio esté tan emocionado como estoy yo de lo que empieza, además de contar con tremendos mentores y aliados cercanos en un ejercicio que sin duda yo creo que va a ser de mucha relevancia para las empresas que participen. Nosotros desde Confama estamos felices y comprometidos con sumar y conseguir viendo también y apropiando todos estos mensajes para que juntos
siempre seamos capaces de diseñar las mejores opciones, las mejores herramientas para acompañar este proceso. De verdad que quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber sido tan generosos, por compartir desde miradas tan diversas, pero con tanto criterio, con tanto rigor y con tanto reconocimiento de las diferentes oportunidades que tenemos finalmente con estos procesos de internacionalización. Entonces me voy a quedar con una pregunta que Sebas dijo, y es, ¿por qué no? ¿Cierto? Bueno, muchas gracias y una feliz mañana para todos. Seguimos con... Muchas gracias a ustedes. Un aplauso. Bueno, y quiero invitar a Beatriz Navarro, que es responsable de desarrollo empresarial en Confama, que nos va a presentar mucho más en detalle de qué se trata todo esto. Bienvenida, Beatriz. María, gracias. Buenos días para todos. Bueno, trabajo en Confama como responsable de desarrollo empresarial. Estoy muy feliz de hacer parte de este lanzamiento, de estas conversaciones que se gestan entre aliados y poder hoy contarles un poquito más de detalle de lo que va a pasar en esta ruta y en este programa de fortalecimiento en internacionalización. Lo primero es contarles de manera general que es un programa en una primera cohorte que va a estar dada en 6 meses. La idea es que arranquemos a partir de este día con todo el proceso de inscripción y de convocatoria y que podamos ya tener el grupo más establecido para iniciar en agosto y que nos vamos más o menos hasta febrero en todo el proceso, entendiendo ahí como los pares de diciembre. Este programa está enfocado en 30 empresas, pero tenemos la oportunidad de ir acompañando desde el principio a un grupo más de empresas interesadas en empezar a conocer las oportunidades y empezar a entender también las brechas que hay que cerrar para dar ese paso hacia la internacionalización. Entonces estamos invitando a todas las MIPYMES interesadas en hacer parte de la convocatoria e inscribirse para empezar a acompañarlos desde unos talleres macros con unos ejercicios muy interesantes que ahora Catherine del equipo de la ANDI nos va a ir contando con detalle, y ya luego vamos identificando cuáles empresas tienen más potencial de ser acompañadas y hacemos una selección de 30 que estarán participando en esta primera cohorte y ya iremos viviendo como todo el ejercicio, iremos decantando un poquito también, es decir, vamos a acompañar a varias empresas y vamos a ir profundizando de acuerdo al estado de madurez en el que están. Este alcance es importantísimo recordárselos y estamos enfocados en apoyar en la definición y estructuración sobre todo de esos modelos de negocios, pero en línea de la internacionalización, y qué bueno la reflexión de si desde nuestros modelos de negocios estamos apuntando a la optimización e innovación. A veces los ejercicios de internacionalización o de comercio exterior vienen, pero no nos devolvemos a mirar si la tenemos clara desde la definición y desde todo lo que estamos planeando y desarrollando. Lo otro es acompañarlos en el desarrollo de capacidades, es claro, pero primero hay que cerrar brechas, y ahí es donde viene el ejercicio interesante de qué brechas hay que cerrar para poder meternos ya a la profundización de este proceso. Y lo otro es acompañar las que están a punto en ese proceso ya de construcción de un plan estratégico de internacionalización que sea implementado y de manera exitosa, y ahí es donde está el foco. Vamos a viajar entonces por 5 momentos, pero lo chévere es que tenemos también toda una ruta transversal donde lo vamos a hacer a través de Empresa Sura. Entonces ahí vamos a tener también como unas intervenciones que van a ir enriqueciendo el proceso. Lo primero que debe pasar es que se inscriban antes de la sensibilización. Ahorita les vamos a mostrar como el camino para inscribirse, para poder invitarlos a ese ejercicio de convocatoria donde de entrada vamos a hacer unos talleres muy interesantes, y desde ahí vamos a identificar esas MIPYMES que estén afiliadas a Confama y a la ANDI para poder ser acompañadas en una validación de madurez internacional, y eso lo va a hacer Empresa Sura. Y ahí ustedes mismos van a identificar, estoy listo, venga que necesito hacer un ajuste previo para poder empezar este proceso, y ya de ahí estaremos entonces identificando las 30 empresas
que empiezan este ejercicio de sensibilización. Y en este ejercicio de sensibilización tenemos la oportunidad con las 30 MIPYMES de vivir 5 espacios presenciales que serán como la oportunidad de ir adentrándonos en el proceso, y empezamos precisamente por ir mirando como todo ese marco de internacionalización nacional e internacional, pero también del marco normativo que es tan clave para poder empezar a entender qué es lo que tenemos que comprender y afinar, la gestión del riesgo que es tan importante, y tener esa mirada o esa visión macro. El segundo punto es participar en unos ejercicios de workshop, y aquí tenemos la posibilidad de hacer unos talleres muy enfocados en el tema de mercado. Aquí vamos haciéndole ya doble clic a lo que tenemos que identificar, ¿cierto? ¿Dónde están de alguna manera todas esas oportunidades de comercialización e internacionalización de acuerdo a nuestros modelos de negocios, y empezar a hacer esos ejercicios de validación e inteligencia de mercados como tal, y que ustedes como empresarios empiecen a identificar dónde está el foco y dónde van a priorizar. Pasamos ya luego a un bootcamp, que son unos 2 espacios de inmersión, donde el objetivo aquí es considerar las variables claras de mercados, legales, de recursos. Aquí es clave inclusive mirar cuáles son esos recursos, ¿cierto?, que nos van a apalancar precisamente la implementación de esos planes. Pero pasa algo muy bonito, y es que de manera grupal con otros empresarios van a empezar a construir el plan de internacionalización, es decir, a diseñar todas esas estrategias que vamos a empezar a implementar posteriormente. Hasta ahí estamos con un grupo de 30 empresas, y de acuerdo a la validación de madurez internacional que hicimos al principio, estaremos identificando con ustedes cuáles son las 15 empresas que deberían pasar a este cuarto punto, que es ya el acompañamiento individual para diseñar los planes de internacionalización. Aquí ya tendremos claro todas las estrategias que vamos a implementar en este proceso y que vamos a acompañar. ¿Qué pasa con las otras 15? Serán acompañadas a través de Empresa Sura dentro de su modelo, donde ellos ya ahí tienen todas unas verticales claves para cerrar brechas. Ese es el alistamiento previo que podemos hacer con las 15 que en ese momento no entrarán en profundización, pero que es muy probable que las acompañemos en la siguiente cohorte. Y todas luego nos encontramos en el quinto punto, que es el laboratorio de conexiones. Y este laboratorio de conexiones, aquí estamos invitados todos, y es la oportunidad de poder integrarnos y encontrarnos con todo el ecosistema, es decir, con las entidades y con Fama, por ejemplo, con todas las soluciones financieras para poder apalancar este ejercicio y esta operación, pero también con otros programas que hoy se están enfocando en los procesos de internacionalización y de comercialización internacional. Entonces ahí van a pasar muchas cosas, muchas este semestre, muchas el próximo año, y nos soñamos hacer ya algunas salidas y algunos encuentros ya directos con ustedes y con diferentes aliados que se van sumando. Yo les muestro un poquito las transversales que tenemos con Empresa Sura. Empresa Sura entonces hace ese diagnóstico de validación de madurez donde todas están invitadas. Hay un optativo que es participar en unos espacios de salud financiera y prevención de riesgos claves que lo habían comentado ahorita, y poder entonces cerrar brechas a través de un acompañamiento en temas de talento humano, financiero, legal, mercadeo, tecnología, modelos operativos y ambiental, para ir preparándonos para este proceso. Al final no se ve, pero es ya como devolvernos y encontrarnos todos en este espacio de laboratorio de conexiones. Esa es la experiencia que vamos a vivir en esta primera etapa, y nos emociona muchísimo entonces darles este detalle que iremos pues como entregándoselo ya como de manera más específica en los otros espacios de convocatoria. Para finalizar, requisitos claves. Es muy sencillo. Estar afiliada a la ANDI y afiliada con Fama, eso es lo primero que debería suceder. Ser una MIPYME, y esta MIPYME está enmarcada en la Ley 2069, donde hay unos criterios de clasificación de acuerdo a los ingresos,
perteneciente a los sectores de gastronomía, servicios 4.0, moda y textil o moda y textil, estar al día con el pago de las obligaciones para fiscales y aportes al sistema de seguridad social y durante todo el proceso. Garantizar la continuidad de la nómina, es decir, si ustedes se inscriben mínimo con un empleado, con 10 empleados, durante el proceso debemos mantener la nómina. Y ya hay otros criterios que vamos mirando de acuerdo como a esa identificación de cuáles empresas están a punto para poder acompañarlas ya de manera particular e individual. Este es el QR para que se inscriban, es la primera invitación que les hacemos. Acá entonces estarán viendo de nuevo los requisitos y si nos dan la información ya los vamos invitando al primer espacio de convocatoria, que como les decía ya son unos talleres donde nos vamos adentrando en todo este proceso maravilloso de la internacionalización. Yo le voy a dar paso a Catherine, que nos va a hablar de la primera etapa, y yo creo que hasta que llegamos en este momento. Mil gracias. Gracias por acompañarnos hoy, esto es muy importante. Ya Beatriz les contó un poquito del programa, lo que esperamos. Recuerden que en sus manos tienen este separadorcito, que ahí también tienen el QR que los lleva a inscribirse al programa, súper importante. Vamos a tener otras 2 sesiones de conversación como esta hoy, sin tapujos, donde vamos a entrevistar también a otras personas y vamos a hablar sobre el Product Market Fit para saber para que aprendamos a hacer ese match perfecto de cómo me internacionalizo, con qué producto, a dónde llego. Y vamos a hablar sobre la sostenibilidad como eje principal para lograr ese acceso al mercado europeo. Entonces los invitamos, inscríbanse también, ahí está el QR para que nos acompañen. A mí me sorprendió algo, y para cerrar quiero decir esto y quedarme con varias cosas que nos dijo Sebastián de No Trading y que María Luisa también nos ayuda a concluir, y es la mentalidad y la cultura. Nosotros tenemos que creérnosla. Y es muy triste porque incluso Confama ahora tuiteó: venga, ¿ustedes creen que las MIPYMES están listas para exportar sus productos y servicios? El 70% ha contestado que no. Entonces ahí se validó, tenemos definitivamente, ese es el gran reto de nosotros, tenemos con qué, necesitamos que esa mentalidad y esa cultura lo logremos. Entonces los invito, métanse al Twitter y contestemos que sí para que cambiemos de una esa percepción. Recuerden que los acompañamos, que los esperamos en la inscripción, por favor, 30 empresas, yo sé que los requisitos están como largos, la información se las vamos a estar enviando a sus correos también para que tengan esta presentación que hizo Beatriz y más detalle del programa, de las etapas, de todo en sus correos, para que lo puedan evaluar y lo logremos. Es súper importante, no quiere decir, yo ya exporto, entonces no me inscribo, o yo ya estoy internacionalizado. No, esto lo que espera es potenciar esas empresas que incluso ya tienen algún acercamiento internacional o que ya lo hacen. Entonces no dejen de participar porque ya lo hacen. Muchas gracias, mil gracias por acompañarnos hoy, mil gracias a Confama, a Sura, a Araujo, y algo que hacemos muy bien acá en Antioquia y tenemos que seguir haciendo es unirnos para hacer que las cosas pasen. Entonces, mil gracias por acompañarnos y a desayunar.